Entramos a Tamaulipas. Ha estado sumamente movido este caso. El día de ayer se da pues un golpe importante. Finalmente, recordemos, Adán Augusto López Hernández se encuentra actualmente recorriendo los diferentes estados del país, sobre todo los congresos de los estados del país, para empujar esta reforma constitucional a las Fuerzas Armadas. Esto es importante, ¿por qué? Porque se necesitaban 3/4 partes de la aprobación de los congresos para que esta pasara. No solamente se necesitaba la aprobación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados Federal, sino también de las estatales, de los congresos. En medio de esto, el día de ayer se confirma y se da entrada a la Guardia Nacional en Tamaulipas. Es oficial ya. Se puede, estaría aceptando el Congreso de Tamaulipas la entrada y sobre todo también la ampliación del uso, el tránsito y el apoyo de la Sedena en las tareas de seguridad pública hasta el 2028, retomando la 4T, la seguridad allá en Tamaulipas. ¿Por qué es importante? Porque vamos a hablar también ahorita sobre Cabeza de Vaca. Tamaulipas aprueba la reforma para prorrogar la presencia del ejército en las calles. Con 19 votos a favor, 17 en contra, el Pleno del Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma constitucional y se sumó a las legislaturas de Oaxaca, Campeche, CDMX, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, además de Michoacán. Es decir, pues estos congresos ya lo habrían aprobado 13 y con este son ya 14. La legislatura 65 del Congreso de Tamaulipas aprobó la noche del día de ayer la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, que extiende hasta el 28 la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad. El diputado local Marco Antonio Gallegos propuso modificar el texto del dictamen que declara improcedente dicha reforma, por lo que finalmente el dictamen fue aprobado por la mayoría del Pleno con 19 votos a favor y 17 en contra. Podemos ver aquí la imagen de los diputados. Aquí también hay que destacar, sale la diputada del lado derecho con una bandera LGBT, porque al mismo tiempo también ayer se realizó la discusión del tema del matrimonio igualitario, que quedó también aprobado allá en Tamaulipas. Pero ese es otro tema. Al desahogar las participaciones sobre el asunto, el legislador de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, señaló que esta reforma solo comprueba el fracaso del gobierno federal. La minuta que hoy quiere aprobar es una renuncia del gobierno de México para hacer cargo de una responsabilidad constitucional de materia de seguridad pública y entregársela a los militares hasta el 28. Ya saben, ¿no? No puede el gobierno federal y van a darle la tarea a los militares, como si el que no hubiera podido era precisamente los gobiernos estatales. Y es ahora que el gobierno federal, metiéndole mano a la Sedena, a los estados, tiene que, pues sí, intentar, pues, paliar un poquito la situación que se ha vivido en los diferentes estados, sobre todo en los gobernados por la oposición. En Tamaulipas, que era un pueblo sin ley, está entrando por fin la Guardia Nacional, ha entrado ya la 4T con Américo Villarreal y López Obrador ha anunciado que va a tener toda la disposición, porque se les olvida a estos señores que Cabeza de Vaca dejó 9 millones de pesos para el último trimestre, lo cual no da, pero ni para las nóminas de Palacio de Gobierno, el cual dejaron prácticamente saqueado. El presidente López Obrador llegó a retomar, llegó a apoyar a Américo y también a adelantarle parte del presupuesto del año entrante para poder solventar los gastos de este mismo año. ¿Por qué? Porque allá tanto le valió a Cabeza de Vaca que su gente ni siquiera iba a cobrar un aguinaldo. No la gente allegada a él, la gente allegada a él ya estaban viviendo hace 2 meses en Canadá y en Estados Unidos. Yo hablo del pueblo
de la gente que eran burócratas. Finalmente, pues ellos iban a darle de comer a su familia aire a fin de año. ¿Por qué? Porque el señor se robó hasta los aguinaldos. En tanto, el diputado morenista Javier Villarreal destacó que existen resultados positivos que demuestran que las Fuerzas Armadas son clave para la seguridad del país. La cuarta transformación jamás ha buscado militarizar ni sustituir a las autoridades civiles. Contrario a ello, se busca pacificar y brindar asistencia a las entidades federativas del país. Ahí está, finalmente se aprueba que entre la Guardia Nacional, y ahí vamos al siguiente tema, que es todavía dentro de Tamaulipas y es todavía, yo creo que más relevante. ¿Se acuerdan ustedes? Hablábamos de el fiscal carnal de Cabeza de Vaca. Este fiscal que en un primer intento, Cabeza de Vaca intentaba darle atribuciones, pues prácticamente un superfiscal, el cual usaría a la Unidad de Inteligencia Financiera, a los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, iba a tener pues policías, iba a también tener acceso a todas las cámaras del C4, bueno, prácticamente todo. Le quitaban el poder por completo de la seguridad pública al nuevo gobernador para delegarle nuevas funciones a este fiscal que nada tonto, Cabeza de Vaca, lo habían nombrado por 10 años. Es decir, este señor entró en el 22, iba a salir hasta el 32. Finalmente, que era uno de los fiscales carnales, ya pues dio sus manitas a torcer y finalmente aseguró que iba a trabajar en coordinación con Américo Villarreal y ponía a disposición de Américo y de la 4T su renuncia, si así se le solicitase. Y ahorita estamos hablando de otro fiscal. Hablamos del fiscal anticorrupción. Este señor, pues no, a diferencia del fiscal general del estado, no ha doblado las manitas. ¿Pero qué le hicieron? Pues al señor le hicieron pruebas para ver, pues habrá que depurar. Digo, si bien el estado estaba podrido hasta el tuétano, también no vamos a meter a todos en el mismo costal. Habrá algunos funcionarios que no se daban o que no se doblaban ante Cabeza de Vaca. Pues no. El fiscal anticorrupción, el encargado de perseguir y vigilar que no se dieran actos de corrupción en el estado, el encargado de perseguir y vigilar a los diputados también, a los miembros del gabinete de Cabeza de Vaca, que no estuvieran haciendo cosas por debajo de la mesa, pues resulta que no es de confiar. No pasó los exámenes de confianza. Aquel que debería de gozar de la confianza absoluta es el que va a perseguir a los corruptos. Pues resulta que también es corrupto. Así de fregada estaba la cosa en Tamaulipas. Por reprobar pruebas de confianza, piden que no siga el fiscal anticorrupción de Tamaulipas. Se advierte que el referido servidor público no cumple con los requisitos que señalan los numerales 24 y 64 de la Ley Orgánica de Fiscalías Generales de Justicia del Estado de Tamaulipas. El fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda no debe seguir en el puesto por reprobar las pruebas de confianza a las que fue sometido, pidió el general del Estado, Irving Barrios Mójica, el actual fiscal. Mediante un oficio difundido hoy, dirigido al presidente del Congreso local, Félix Fernando García Aguiar, Barrios notifica a la legislatura que al no acreditar los exámenes del Centro Nacional de Inteligencia, Ramírez Castañeda no cumple con los requisitos para ocupar el puesto que señala la ley orgánica en Tamaulipas. El documento se lee donde el general Audomaro Martínez Zapata, director general del CNI, remitió los resultados en atención a los exámenes de control de confianza del personal que por la naturaleza de las funciones se ubica en la clasificación de altos mandos.
Dice el texto sobre Ramírez Castañeda: se advierte que el referido servidor público no cumple con los requisitos que señalan los numerales de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas. Se publicó esto el 27 de agosto en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas. Finalmente, ahí depurando, haciendo una purga, y el fiscal anticorrupción, pues finalmente, pues no era tan buen juzgador, y resulta que ni siquiera se podía confiar en él. Así las cosas en el estado de Tamaulipas, mientras continúa una búsqueda, una orden de captura de parte del gobierno mexicano, ya emitida incluso una ficha roja con el cual se le persigue al día de hoy a García Cabeza de Vaca por 10 delitos, dentro de ellos enriquecimiento ilícito, narcotráfico, y ¿saben qué otro? De verdad, hasta tráfico de armas y tráfico de personas. Ya este señor tiene más carpetas de averiguación abiertas que el mismísimo Borolas.